Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. 22 de enero de 2019, muy buenos días amigos y amigas de todo el país, es tiempo de noticias. Vamos a empezar con nuestros titulares. El Gobierno Nacional solicitará la presentación del pasado judicial apostillado para los ciudadanos que lleguen desde Venezuela. Miles de personas marcharon en varias ciudades del país para rechazar la violencia de género y reclamar la aplicación de la ley que protege a la mujer. El veto del Ejecutivo sobre el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación se analiza en la Asamblea Nacional. El esposo de la legisladora por la bancana de Creo, Ana Galarza, aceptó haber usado la tarjeta magnética de Carmen Alvarado para ingresar a la Asamblea. Y en lo internacional, en Venezuela, 27 militares fueron detenidos por la sublevación contra el gobierno de Nicolás Maduro. Iniciamos. Familiares y amigos de Diana, la joven víctima de femicidio, le dieron el último adiós en Ibarra, donde la ciudadanía espera que la violencia sea erradicada. La muerte de Diana Carolina la lloran no solo sus familiares, sino todo Ibarra. La joven de 22 años apuñalada en la vía pública por su pareja sentimental fue el episodio final de un comportamiento violento que era repetitivo en su relación. La sabía maltratar. Incluso ya se separó una vez, pero de nuevo se volvieron a juntar. Pero a pesar de todo este sufrimiento, son sus propios allegados quienes rechazan actos posteriores en contra de la comunidad venezolana. La verdad es que nos duele a nosotros también ver cómo familias enteras fueron desalojadas de algunas pensiones, algunos albergues, ver a niños pequeños que fueron desalojados. El albergue municipal fue testigo de esa furia. Vidrios rotos, puertas forzadas y más daños a una infraestructura que cuando pasó la turba ya no tenía migrantes en su interior. Y pues les dimos a conocer que prácticamente no había nadie. Ellos también entraron a una comisión acá y confirmaron y verificaron que no había nadie. Es que esto fue un dolor adicional que ha dejado a los ibarreños, quienes solo esperan que actos como los de la noche del pasado domingo no vuelvan a ocurrir, pues deja de lado el verdadero comportamiento de sus ciudadanos. Sinceramente, la xenofobia nos ha llevado a lo que ayer nos llevó a ser una Ibarra violenta, una Ibarra agresiva. Y yo hablo en personas que yo conozco, son de muy excelente personalidad, gente venezolana muy educada. Un pensamiento que comparte Herbie Reina, venezolano que lleva 40 días en el Ecuador y lo único que pide es no generalizar. Como dicen en nuestro país, por unos pagan todo, por unos pagamos todo. Entonces, bueno, ese mensaje al pueblo de Ecuador que lo sentimos, como venezolanos lamentamos esta situación, pero que también habemos gente trabajadora, gente profesional que quiere aportar. Con imágenes de David Santillán y Wilson Chuquitarco en Ibarra, Alex Llanos, Telediario. Y tras la destitución de la gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, luego del asesinato de una mujer embarazada en manos de su pareja, el presidente Lenín Moreno emitió el decreto 644 en el que designa a Galo René Zamora Andrade como el nuevo gobernador. A la par, mediante el decreto 645, el primer mandatario designó a Luisa Mercedes Loza Valverde como gobernadora de la provincia de Chimborazo tras la renuncia de su antecesora Margarita Guevara. Y ni una menos fue el grito que se escuchó en Quito para rechazar la violencia de género en una marcha que llegó a la Fiscalía General para exigir agilidad en los procesos por este tipo de delitos y reclamar la aplicación de la ley que protege a la mujer. Para defender nuestros derechos han sido vulnerados, nos han estado cosificando.
El tema no se resuelve cerrando las fronteras, porque el machismo está en tu casa, está en nuestra casa y tenemos que enfrentarlo aquí y en todas partes. Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente, fue una de las consignas de la multitudinaria marcha. Del año 2014 al 2018 han existido 600 femicidios. En el año 2018 es 88 femicidios y es lamentable que un mes del año del 2019 llevemos 6 femicidios. Sus cuerpos se convirtieron en un lienzo para los mensajes de justicia para todas. Un apoyo para todas las mujeres que sufren cada día de problemas de violencia. Una marcha que alzó la voz en contra de la violencia y el asesinato de las mujeres. Con la violación de Marta fuimos violadas todas, porque con el asesinato de Diana fuimos asesinadas todas. Los manifestantes caminaron desde la tribuna de los Shiris en el norte de Quito. Son el grito de los que no tienen voz. Para que se haga justicia, para que haya una condena justa para los violadores, para los acosadores. Para que la víctima no tenga que ser revictimizada, para que no tenga que ser responsabilizada por su propia agresión. Familias enteras respaldaron la movilización pacífica, piden un cambio en la educación. De que las mujeres corren peligro y que de las mujeres merecen tener una situación de seguridad y de igualdad. No quieren que sus hijas sean amenazadas, crezcan con miedo o que sus derechos sean vulnerados. Mi hija tiene que aprender que tiene que existir equidad y que tiene que existir respeto. El respeto para todos los géneros, para todas las clases de personas. Reclaman la ejecución de la ley para la erradicación de la violencia y la protección de las mujeres. Y que evitemos todo tipo de violencia xenófoba que se están dando. La violencia machista es un tema estructural, no de nacionalidad. Nos falta la paz, porque esto no se debe confrontar también entre hermanos, ¿no? La marcha llegó hasta la Fiscalía General del Estado, prendieron antorchas, se declararon vigilantes de los procesos que están en investigación. Anunciaron que no será la única manifestación. Quieren sentar un precedente para que los responsables de este tipo de actos sean sentenciados. Valeria Villarroel, Telediario. Y también en Guayaquil, miles de personas marcharon por las calles del centro de la ciudad con el fin de visibilizar la violencia machista que existe en Ecuador, país donde una mujer muere cada 3 días en manos de quien un día dijo amarla. Nos quitaron todo, menos el miedo. Vivas nos queremos, ni una menos. Todas las consignas servían para denunciar a todo pulmón la violencia que sufren por la simple razón de ser mujeres. Indignadas ante estos atroces atentados contra la mujer, que en un momento dado crean mucha contrariedad, por decirlo menos, entre la ciudadanía, y que luego viene otro que hace olvidar. A su paso se sumaban hombres, niños, adolescentes, miembros de la comunidad LGBTI, personas de a pie que magnificaban el grito y acompañaban su lucha. ¡Justicia! 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 Yo me siento desprotegida. Sí, yo tengo hijos y los estoy formando justamente para que ellos puedan de alguna manera contribuir a proteger a la mujer, pero no debería ser así, o sea, el país ya debería darnos las garantías y las seguridades. La violencia hacia la mujer es algo totalmente injusto y muy mal, que no se debe hacer jamás, ni en el Ecuador ni en ninguna parte del mundo. En las calles del centro de Guayaquil le decían a Marta, la chica violada por 3 seres a los que consideró amigos, que no estaba sola. Todas eran Marta, todas eran Diana, la muchacha que fue apuñalada a muerte por su pareja sentimental. Esto no se trata de que si son venezolanos o si son de otro país, porque tenemos que recordar que esto salió también de aquí, de 3 ecuatorianos que violaron a una mujer de manera salvaje. ¡Viva nos queremos! ¡Viva nos queremos! Resolvieron ya no tener miedo y enfrentar a un machismo que las oprime, les corta las alas y las mata. Carlos Burgos, Telediario. Y tras las manifestaciones pacíficas en contra de la violencia de género, la presidenta de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, analizó la situación de las mujeres y los casos de violencia registrados en los últimos días. Las mujeres están diciendo basta, las mujeres están diciendo no más, las mujeres están reaccionando frente a una situación que las agrede, las vulnera. Se da cuenta de cómo en este país el machismo impera. La violación de Marta es otro signo de cómo la vida de las mujeres, el cuerpo de las mujeres es cosificado, violentado, utilizado
Ningún espacio es seguro. Estamos viviendo y viendo cómo el espacio educativo es inseguro porque violan a las niñas y a los niños. Estamos viendo que las iglesias son inseguras porque los curas violan y los pastores matan. Estamos viendo que la calle es un espacio inseguro porque nos acosan, nos manosean, qué sé yo. La casa es un espacio inseguro. Las niñas son violadas por sus padres, por sus abuelos. 6 de la mañana con 10 minutos, mientras el ministro de Educación, Milton Luna, llamó a la paz y solidaridad con respecto a los ciudadanos venezolanos, indicó que en las instituciones educativas se deben fomentar estos principios. Como medida preventiva frente a los hechos violentos que se han registrado en varios puntos del país contra ciudadanos venezolanos, el ministro Milton Luna manifestó que en las instituciones educativas se promueve la paz, solidaridad y respeto. Estos tendrán que ser suficientemente creativos precisamente para proteger, adecuar e impulsar diálogos y acciones. Para este año escolar en el régimen Costa ingresarán al sistema educativo 4.500 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana, lo que para el funcionario da cuenta de la política de apertura. Nosotros somos un país que desde su origen ha tenido principios básicos ligados precisamente con el respeto a los derechos de la gente. Según Rosana Viteri, principal de Plan Internacional en Ecuador, no es la primera vez que se presentan manifestaciones xenófobas contra varias nacionalidades, y los niños y niñas son los más afectados. Y nos describieron con mucha claridad y precisión el tipo de xenofobia y de discriminación que sufrían en la frontera. Y entonces las maltratan, las discriminan por mujeres, piensan que son chicas fáciles, piensan que están metidas en la droga. Hizo un llamado para reflexionar sobre lo que representa la migración forzosa, como es el caso de los ciudadanos venezolanos. Creo que es el momento de mostrar que nosotros sí podemos incluir a otras personas, que podemos proteger a niños y niñas que están viniendo de Venezuela en una situación complicadísima, dejando todo porque ya no tienen nada. Para evitar este tipo de hechos, los padres y maestros tienen en sus manos una gran responsabilidad de educar en respeto y estar vigilantes ante cualquier manifestación contraria. Sofía Montoya, Telediario. 6 de la mañana con 12 minutos, también el presidente Lenín Moreno emitió un tuit a través de su cuenta. Dice lo siguiente, presten atención: ni xenofobia ni machismo. Los ministros trabajan de acuerdo a mis instrucciones. El vicepresidente y la ministra del Interior visitaron hoy en Guayaquil y Durán varias unidades de policía para escuchar las inquietudes de los uniformados y que sepan de nuestro respaldo. Las visitas continuarán. Además, se emitió el acuerdo interministerial estableciendo que todo ciudadano venezolano presente un certificado de antecedentes penales al momento de ingresar al país, con excepción de niños, niñas y adolescentes. Las brigadas conformadas por funcionarios del Ministerio de Trabajo, del IES y del Ministerio de Salud iniciaron la verificación del respeto a los derechos de los migrantes trabajadores para evitar abusos de empleadores inescrupulosos. Nadie puede maltratar y mucho menos expulsar a los hermanos migrantes que de verdad vinieron a buscar nuevas oportunidades de vida. Los antisociales que cometan delitos serán juzgados con todo el rigor de la ley independientemente de su nacionalidad, pero los hermanos que necesitan nuestra solidaridad serán protegidos. Para eso están los filtros de ingreso y las brigadas para cuidar sus derechos y no permitir brotes de xenofobia. Tenemos que erradicar el machismo y la violencia de género. La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que presenté junto a Rocío, está vigente desde hace un año. A aplicarla y hacerla respetar, dice el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter. 6 de la mañana con 14 minutos y en Guayaquil el Ministerio de Trabajo o el ministro Andrés Madero verificó la situación laboral de migrantes. Cerca de 30 establecimientos fueron inspeccionados. 6.300 locales fueron sancionados en 2018 por incumplir con la normativa. Para que los migrantes puedan laborar en el país deben contar con una visa de trabajo, mientras que las empresas deben cumplir con sus obligaciones como afiliación a la Seguridad Social y registro de contrato. Sin embargo, estos dos puntos son en los que más faltas incurren. En esta lavadora de carros en el sector de Sauces 9 en Guayaquil existen 14 trabajadores, todos migrantes venezolanos. Ninguno de ellos cuenta con afiliación a la Seguridad Social ni registro de contrato. Gerson llegó desde Venezuela hace un año y gana según la cantidad de carros que lava al día. Una jornada de 12 horas.
de lunes a lunes. No hay contrato, por ejemplo. No hay contrato. Tampoco afiliación a la Seguridad Social. Un cuñado me refirió aquí, me dieron trabajito y bueno, aquí estamos de 7 a 7 de la noche. ¿De 7 a 7 de la noche? Llueve, truene o relampaguea, aquí estamos metidos día y noche. ¿Y cuánto ganas por carro? Por carro ganamos $1 por cada carro, pues. La administradora de este local afirma que no cuenta con los recursos para contratar a todos, aunque procederá con los trámites para evitar ser sancionada. No, porque en la lavadora generalmente ninguna lavadora se paga sueldo fijo. En ninguna, que diga que sí, en ninguna. Además, inspeccionó un mercado de carnes en el norte de Guayaquil. Allí no se encontraron irregularidades. El año anterior, para que tengan una información, realizamos aproximadamente 16.000 inspecciones a nivel nacional, las cuales dieron como resultado aproximadamente 6.300 sanciones por diversos motivos. Más de 1 millón de venezolanos han ingresado al Ecuador, de los cuales alrededor de 200.000 permanecen en nuestro territorio. Los establecimientos inspeccionados tienen 48 horas para regular las condiciones laborales. Caso contrario, serán clausurados. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y ayer lunes el gobierno ecuatoriano, a través de una cadena nacional, anunció la exigencia de pasado judicial apostillado para los ciudadanos que lleguen desde Venezuela, mientras que Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente, afirmó que el gobierno no permitirá la violencia contra personas de nacionalidad venezolana. Ecuatorianos y ecuatorianas. El vicepresidente Otto Sonnenholzner llamó este lunes a la mesura luego de los hechos violentos registrados la noche del domingo en Ibarra, como protesta al asesinato de Diana Ramírez, ocasionado por el venezolano Jordi Rafael LG, luego de mantenerla como rehén durante 90 minutos. En cadena nacional, el segundo mandatario anunció la primera medida de carácter migratorio para los ciudadanos de ese país. Se requerirá para todos los nacionales de ese país la presentación del pasado judicial apostillado. Aclaró que si bien el agresor es de extranjero, la generalización podría traer más violencia y recordó que el Ecuador también es un país de migrantes. Hoy debemos diferenciar entre los venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir. Reconoció el apoyo a la policía, pero afirmó que la inacción no será aceptada. Quien no sea capaz de defender la vida de una persona cuando tiene la ocasión y la responsabilidad de hacerlo, no merece ser llamado policía. El secretario particular del presidente de la República, Juan Sebastián Roldán, expresó este lunes en Primera Impresión el espíritu de una publicación hecha el fin de semana por el primer mandatario a través de la red social Twitter. Van a haber brigadas para revisar que no haya empleadores abusivos que aprovechen esa situación de desesperación de los venezolanos que hoy viven la misma situación que ecuatorianos vivieron hace mucho tiempo en otros países. Y confirmó cómo procederá el Ecuador para permitir el ingreso de ciudadanos venezolanos. Porque si es que no hay un pasaporte no podemos saber quién es, y si no hay un pasaporte no podemos tener registros. Y ahora tendrán que entrar con pasaporte y un pasado judicial apostillado por las autoridades venezolanas, porque eso nos garantiza que no haya falsificaciones. Roldán reiteró el respaldo a la Policía Nacional y cuestionó los ataques ocurridos el fin de semana a ciudadanos venezolanos en Ibarra. Entonces la olla de presión se ha ido calentando y lamentablemente hay ecuatorianos que sin ningún sentido les culpan a los venezolanos de todo. Es decir, por este asesinato todos los venezolanos son delincuentes. Eso no va de la mano, de ninguna manera. Ni ataques xenófobos, ni criminales que puedan entrar en el Ecuador a hacer lo que les da la gana. Roldán anunció que se tomarán los correctivos en diversas instancias para reducir los niveles de violencia contra la mujer. Néstor Aguilera, Telediario. 6:18 y ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador pidieron no ser estigmatizados como consecuencia de los hechos acontecidos en Ibarra. Cuestionaron la medida del gobierno ecuatoriano de solicitarles el pasado judicial apostillado a quienes deseen ingresar al país. Las organizaciones de ciudadanos venezolanos que viven en Ecuador se activaron este lunes tras los hechos ocurridos en Ibarra. Llaman a la calma y piden no ser catalogados ni estigmatizados. Afirman que los problemas de violencia de género van más allá de una nacionalidad. Manifestamos nuestro apoyo a la justicia ecuatoriana para que se ejecuten las investigaciones correspondientes y se aplique la máxima sentencia para evitar en un futuro este tipo de delitos. Denuncian que en Ibarra y en otras ciudades del Ecuador se están registrando actos de intimidación y violencia en contra de ciudadanos venezolanos. Queremos hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad, a la paz. Y a nuestra gente que está en Ibarra ahorita, que estamos en contacto directo con ellos, hacerles saber que estamos siguiendo de cerca esta situación. Cuestionaron además la decisión del gobierno nacional de exigir de aquí en adelante a todo ciudadano venezolano que quiera ingresar al país la presentación del pasado judicial apostillado por las complicaciones que representa sacar ese documento en Venezuela.
Menos de 6 meses no puede demorar. Desde territorio venezolano. Desde territorio venezolano. Dependiendo la gestión, dependiendo los sistemas electrónicos del mismo país, que es como se tramita este documento. Argumentan que Ecuador está en su derecho de exigir papeles a los ciudadanos que quieran ingresar a su territorio. En el caso de Venezuela, plantearon esta alternativa. Se le está pidiendo que utilicen el sistema de Interpol, que es más confiable que cualquier institución pública en Venezuela. Entre tanto, la Fundación Venezolanos en Ecuador entregó en Cancillería un documento expresando el rechazo a la postura gubernamental difundida este domingo sobre el asesinato de Diana Carolina Ramírez. Pero también manifestamos nuestra preocupación por los actos xenófobos que se han vivido en contra de algunos venezolanos. Las organizaciones de ciudadanos venezolanos que viven en Ecuador dejaron en claro su rechazo a todo acto de violencia de género, rechazo que se produjo también en Cuenca. Organizaciones sociales se convocaron para elevar su voz ante los casos de los cuales el país ha sido testigo en estos últimos días. No se trata de venezolanos, no se trata de colombianos, no se trata de una nacionalidad, se trata de las personas. Javier Ceballos, Telediario. Hoy, en Memoria del Futuro. Embraimo, un robot que escribe y dibuja para personas con discapacidad visual. Lauretino, un dispositivo que reduce la emisión de gases en motores de combustión. Y Sojukai, una práctica que mezcla el arte marcial con danzas ancestrales. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Hoy, a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Como tú. Comparte la emoción. Más noticias en Telediario. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional analiza el contenido del veto del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La tarde de este lunes, los legisladores se convocaron para conocer el contenido de las 26 objeciones que el Ejecutivo envió al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Hay quienes no comparten que se haya mantenido la estructura actual del Consejo de Regulación de la Comunicación, impidiendo la participación de otros sectores sociales. Sin embargo, se añade un articulado que habla sobre los consejos consultivos. Es un tema sobre el cual los asambleístas dicen la comisión debe recomendar al Pleno el ratificarse en el texto aprobado en el segundo debate. Vamos a analizar y vamos a unir esfuerzos para determinar efectivamente cómo debe quedar bien representado el sistema de comunicaciones, ¿no? Quienes hacen comunicación. En el documento se veta la transitoria octava que daba paso a la renovación automática de frecuencias. Ahora, Arcotel deberá emitir un informe técnico. Tiene que haber un concurso a excepción de aquellos que lo han hecho legalmente, ¿no? Pero aquellos que no han hecho de forma transparente es necesario que haya un
una revisión. En el texto se proponen nuevos porcentajes en la distribución de las mismas, manteniendo el 34% para los medios comunitarios, 10% para los públicos y 56% para los medios privados. Nosotros no habíamos topado el 33, 33, 34. Nosotros habíamos aspirado a tener una objeción más coherente, más hacia la distribución equitativa de las frecuencias. No hubo votación en esta jornada, pues aseguran que el documento debe ser analizado a profundidad. Alexis Moncayo, Telediario. Y el personal que labora en el despacho del asambleísta de Creo, Ana Galarza, rindió su versión en la comisión multipartidos. Francisco Sevilla, su esposo, confirmó que es quien usa la tarjeta magnética asignada a la asesora Carmen Alvarado. La comisión este lunes escuchó a quienes son parte del equipo de la legisladora Ana Galarza. Carmen Alvarado, quien ocupa el cargo de asesora 2, dijo no haber hecho depósitos a favor de Galarza o su esposo, Francisco Sevilla. Jamás le he dado a la asambleísta ni un centavo, ni le he depositado en sus cuentas. Jamás. Alvarado se ratifica en la versión de que trabaja en Ambato, pero que la tarjeta magnética asignada a ella la deja en Quito. Cuando ella me lo pida, yo estoy aquí. Sobre este detalle, Francisco Sevilla, esposo de Galarza, aceptó ser quien utiliza la credencial de Alvarado para ingresar al Palacio Legislativo. Tal vez se cometió un error en utilizar la tarjeta de Carmen, que es la asesora de un territorio que no está aquí en Quito permanentemente, para poder entrar a la Asamblea Nacional. Dijo además que no tiene una cuenta bancaria a su nombre, por lo que desestimó las versiones de que recibía parte del sueldo de la señora Alvarado. Yo en el año 2016 quebré y desde ahí mis cuentas bancarias están inactivas. Omar Mayorga, asesor 1 del despacho, desmintió las denuncias de Lenin Rodríguez de que era quien recibía supuestos aportes para cubrir gastos de campaña. El señor Lenin Rodríguez señala que me ha entregado varios pagos en efectivo, a lo cual debo decir que es mentira. Nunca él ni nadie me ha dado un centavo. Quien hoy es asistente del asambleísta Galarza, Marcelo Rosero, también señaló como falsas las acusaciones de Rodríguez, afirmando que él jamás ayudó a la legisladora con las tareas de su maestría, pues no tiene conocimientos en psicología. Las funciones que yo desempeño en el despacho, que al inicio de mi intervención les expliqué, no me permiten realizar ninguna otra actividad dentro de mi horario laboral. Esto es falso. Las versiones de Ana Galarza se receptarán este martes en la comisión. Alexis Moncayo, Telediario. 6:27 y la Contraloría del Estado encontró algunas novedades en el examen especial a los concursos de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia de julio de 2011 a mayo de 2018. Son observaciones provisionales al trabajo del Consejo Nacional de la Judicatura en ese periodo, donde designó a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Entre los principales hallazgos del equipo auditor de Contraloría se destaca, por ejemplo, que se habría nombrado como conjuez a un aspirante que se ubicó en el puesto 26 y no al ubicado en el casillero 15 dentro del concurso. Se nombraron conjueces a 13 hombres y a 8 mujeres y respetando el principio de paridad de género. El equipo de auditoría de Contraloría encontró que no se publicaron en la página web institucional de la Judicatura los resultados por cada fase del proceso de oposición, debido a que la información se encuentra encriptada, es decir, bajo un código especial que impidió verificar si los resultados publicados corresponden a las notas alcanzadas por los postulantes. En los concursos de renovación de los años 2014 y 2017, el 32%, según Contraloría, de los ganadores estaban vinculados con áreas en el Consejo de la Judicatura que tenían a cargo el proceso de selección. Son al menos 23 observaciones preliminares establecidas por el organismo de control, que a posterior se plasmarán en un informe final donde se concretarán las responsabilidades civiles, administrativas o penales, según sea el caso. Javier Ceballos, Telediario. Mientras la Fiscalía General del Estado recibió el apoyo de otras instituciones de control al pedir al Ejecutivo que le dote de mayores recursos económicos y talento humano para mejorar su trabajo, las principales autoridades de la Procuraduría, Contraloría y Unidad de Análisis Financiero firmaron un convenio de cooperación para mejorar su tarea ante la corrupción. La firma de este documento compromete un trabajo coordinado entre las principales instituciones de control. Es un convenio de cooperación interinstitucional que tiene este objetivo. Permita que nuestras instituciones concurran de manera coordinada a la información e investigación, al seguimiento de los procesos, a la sanción de los delitos y a la recuperación de los recursos públicos. Que el trabajo de cada entidad sirva como insumo para complementar el trabajo de la otra
y tener así resultados más eficientes en materia anticorrupción. Necesitamos los insumos tanto de Contraloría como de UAFE y con ellos nosotros arrancamos recién un proceso penal. Tarea de cada entidad en su respectivo andarivel. Ese es el camino, trabajar juntos, coordinadamente, con las competencias, respetando las competencias de cada una de las instituciones, pero con un mismo fin. En este acto, tanto la Procuraduría y Contraloría respaldaron la necesidad de que el Ministerio Público reciba de parte del Gobierno Central un mayor aporte económico y logístico para mejorar su trabajo de investigación y encauzamiento judicial de los procesos. El llamado al Poder Ejecutivo para la asignación de recursos y el mayor apoyo posible a la acción de la Fiscalía es algo que estamos en este mismo momento realizando. Sin embargo, para que tengan una idea, nosotros solo para peritajes necesitamos alrededor de $1.200.000. Mire, nosotros creemos, a grosso modo, a nivel nacional, alrededor de unos 400 fiscales, pero no vamos a poder cumplir ni con los recursos de este año todas las aspiraciones que tiene Fiscalía. La aplicación de este convenio será de manera inmediata, con la intención de proporcionar a la ciudadanía los resultados que espera. Javier Ceballos, Telediario. Y el Pleno de la Corte Nacional de Justicia expresó su respaldo a la presidenta Paulina Aguirre ante supuestos ataques y expresó su rechazo a la violencia psicológica a la que se ha enfrentado. La Contraloría presentará el informe borrador del examen especial efectuado al concurso que seleccionó a los magistrados de la Corte en 2011. Con la presencia de 19 de los 21 magistrados de la Corte Nacional de Justicia, en sesión extraordinaria del Pleno, el máximo organismo de justicia ordinaria del país expresó públicamente su respaldo a la presidenta Paulina Aguirre, quien señaló ser víctima de ataques. Es necesario que se conozca la verdad en relación al ataque realizado a la presidenta de este organismo, que independientemente de quien tenga el honor y alta responsabilidad de ejercerla, constituye una agresión a la administración de justicia como pilar de la democracia y del Estado de Derecho. La resolución fue leída por la doctora Aguirre a pedido del juez Iván Saquicela. En dicha exposición presentó documentos notarizados del Consejo de la Judicatura Transitorio, en los que se ratificaría que las pruebas psicológicas y teóricas constan en la base de datos del sistema de selección de personal de la función judicial. Esto tras un video que se difundió en redes sociales del portal Factores de Poder, en el que se habla de irregularidades en el concurso para jueces del 2011, en los que se seleccionó a los actuales magistrados. Rechaza la violencia psicológica de la cual ha sido víctima la presidenta de este órgano por su condición de género, a través de múltiples declaraciones que han buscado desacreditar su honra al ser la primera mujer presidenta de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Estaremos atentos para proteger la institucionalidad. De su lado, el titular del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo, días atrás señaló que la Contraloría efectuó un informe sobre este concurso, en el que se revelará si se cumplió o no el debido proceso. Yo conozco todo ese informe porque lo tengo en mi poder y no puedo hacerle uso. La única entidad que puede hacer uso de ese informe con las respectivas conclusiones y recomendaciones es la Contraloría General del Estado. Estaremos pendientes del informe, cuando se lea podremos opinar luego. En dicho video además se cuestionó la terna que envió la Corte para la conformación del Consejo de la Judicatura, misma que ha sido impugnada y cuyo resultado se conocerá el miércoles. Olga Velasco, Telediario. Revisamos qué ocurre en el mundo. 27 militares fueron detenidos por la sublevación contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Tan solo 50 vecinos de la barriada caraqueña de Cotiza apoyaron a este grupo de uniformados. En redes sociales circuló un video en donde un grupo de militares que se identificaron como miembros de la Guardia Nacional Venezolana invitaban a sublevarse y marchar contra el régimen de Nicolás Maduro. Horas más tarde, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, indicó que más de 25 militares fueron arrestados. Y en tiempo récord, estos ciudadanos fueron obligados a refugiarse ahí en el Guaraíra Repano, el escuadrón montado. Se refugiaron, allí fueron obligados a rendirse, allí se rindieron, fueron capturados y en este momento todos, absolutamente todos, están sometidos a la justicia
venezolana. Además indicó que como el jefe del grupo rebelde fue identificado el sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional, Alexander Vandres Figueroa, quien a través de redes sociales pedía a la gente el respaldo a oficiales sublevados. Para adelante, pueblo de Venezuela, tienen nuestro apoyo, todo esto por Venezuela, aquí estamos por ustedes. Es la Guardia Nacional, Fuerza Armada Nacional, activa. A este grupo de uniformados solo los apoyaron vecinos de San José de Cotiza, al oeste de Caracas, quienes con cacerolas en mano salieron a las calles. La respuesta fue el lanzamiento de bombas lacrimógenas a quemarropa contra los manifestantes, trayendo como consecuencias varias personas detenidas, entre ellas niños que se encontraban en la zona. Los enfrentamientos entre los habitantes de Cotiza y las fuerzas de seguridad se extendieron por varias horas. Fernanda de la Bastida, Telediario. Esto ocurría mientras el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desconoció el poder del Parlamento venezolano de mayoría opositora, que también es rechazado por Nicolás Maduro. La reacción del tribunal se da luego de que el legislativo, liderado por Juan Guaidó, declarara la usurpación de Maduro en el poder y convocara marchas para este 23 de enero. Mientras en Argentina, el presidente Mauricio Macri anunció que firmará un decreto para que el Estado recupere dinero y bienes relacionados con la corrupción y otros delitos graves, como el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción. El proyecto de la denominada Ley de Extinción de Dominio fue aprobado en junio de 2016 por la Cámara de Diputados y recién fue aprobado en agosto pasado por el Senado, aunque con modificaciones sobre la iniciativa original. Vamos a otro escenario. Reino Unido. La primera ministra Theresa May descartó explorar alternativas a su plan del Brexit como su segundo referéndum e insistió en renegociar la cláusula sobre Irlanda del Norte. May compareció nuevamente en la Cámara de los Comunes para exponer sus planes después de que los diputados rechazaran la semana pasada por un amplio margen de 230 votos el acuerdo al que ha llegado con la Unión Europea. Nuestros invitados en esta jornada serán Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Analizaremos las causas de la violencia xenófoba en Ibarra tras el crimen de Diana Ramírez y el caso de Marta, víctima de una violación en grupo en la ciudad de Quito. Además, Ricardo Camacho, subsecretario de Rehabilitación, consultor en temas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad se adoptan en torno a los acusados por la muerte de Diana Ramírez y por la violación grupal de Marta? ¿Y en qué estado se encuentra el sistema de rehabilitación social del país? También estará aquí Eduardo Francolor, procurador judicial del ex vicepresidente Jorge Glass. Su réplica a las declaraciones de Javier Castro, abogado de Tamar Verduga, ex esposa de Tomislav Topic y del viceministro de la Secretaría Particular de la Presidencia, Iván Granda. Y finalmente desde Bogotá, Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, como el atentado de la Escuela de Cadetes General Santander, que dejó 21 víctimas mortales, influirá en el proceso de paz colombiano. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Muy buenos días. 6 de la mañana, 56 minutos diario. El Telégrafo en esta mañana nos trae importante información. Un despliegue gráfico amplio para la noticia sobre las marchas en el país que rechazaron la violencia de género y los femicidios. La consigna fue exigir paz y desterrar el machismo. En Ibarra, los venezolanos sienten temor por los actos xenófobos. Además, hoy, este día, el presidente Lenín Moreno hablará en el Foro Económico Mundial. El mandatario participará en el panel sobre América Latina. Y finalmente, en la ciudad de Quito, taxistas inician una huelga de hambre. Los conductores exigen en las puertas del municipio su regularización. Estas y otras informaciones las encuentra usted en Diario El Telégrafo en esta jornada.
El gobierno, a través de una cadena nacional, anunció ayer la exigencia del pasado judicial apostillado para los ciudadanos que lleguen desde Venezuela. Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, afirmó que el gobierno no permitirá la violencia en contra de los ciudadanos venezolanos. Ecuatorianos y ecuatorianas. El vicepresidente Otto Sonnenholzner llamó este lunes a la mesura luego de los hechos violentos registrados la noche del domingo en Ibarra, como protesta al asesinato de Diana Ramírez, ocasionado por el venezolano Jordi Rafael LG, luego de mantenerla como rehén durante 90 minutos. En cadena nacional, el segundo mandatario anunció la primera medida de carácter migratorio para los ciudadanos de ese país. Se requerirá para todos los nacionales de ese país la presentación del pasado judicial apostillado. Aclaró que si bien el agresor es de extranjero, la generalización podría traer más violencia y recordó que el Ecuador también es un país de migrantes. Hoy debemos diferenciar entre los venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir. Reconoció el apoyo a la policía, pero afirmó que la inacción no será aceptada. Quien no sea capaz de defender la vida de una persona cuando tiene la ocasión y la responsabilidad de hacerlo, no merece ser llamado policía. El secretario particular del presidente de la República, Juan Sebastián Roldán, expresó este lunes en Primera Impresión el espíritu de una publicación hecha el fin de semana por el primer mandatario a través de la red social Twitter. Van a haber brigadas para revisar que no haya empleadores abusivos que aprovechen esa situación de desesperación de los venezolanos que hoy viven la misma situación que ecuatorianos vivieron hace mucho tiempo en otros países. Y confirmó cómo procederá el Ecuador para permitir el ingreso de ciudadanos venezolanos. Porque si es que no hay un pasaporte no podemos saber quién es, y si no hay un pasaporte no podemos tener registros. Y ahora tendrán que entrar con pasaporte y un pasado judicial apostillado por las autoridades venezolanas, porque eso nos garantiza que no haya falsificaciones. Roldán reiteró el respaldo a la Policía Nacional y cuestionó los ataques ocurridos el fin de semana a ciudadanos venezolanos en Ibarra. Entonces la olla de presión se ha ido calentando y lamentablemente hay ecuatorianos que sin ningún sentido les culpan a los venezolanos de todo. Es decir, por este asesinato todos los venezolanos son delincuentes. Eso no va de la mano, de ninguna manera. Ni ataques xenófobos, ni criminales que puedan entrar en el Ecuador a hacer lo que les da la gana. Roldán anunció que se tomarán los correctivos en diversas instancias para reducir los niveles de violencia contra la mujer. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana en punto, nuestro invitado Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos desde la ciudad de Guayaquil. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Dónde ubica usted el origen, el detonante de la violencia en la ciudad de Ibarra? ¿Cuáles son las condiciones que rodean estos hechos de las últimas horas? Buenos días. Buenos días, muy gracias por la invitación. Lo ocurrido en la ciudad de Ibarra lastimosamente nos ha conmovido a todos y se une a una larga secuencia de crímenes cometidos contra mujeres. Esto no es patrimonio de la nacionalidad de Venezuela. Los hechos ocurridos en Ibarra se han repetido de manera insistente y estamos viviendo momentos de hechos extremos en esta problemática de violencia basada en género, que tiene una circunstancia muy concreta, se genera alrededor de parientes, de amigos, de familiares. Esa es la característica de este terrible amenaza que habla muy mal de nuestra convivencia y es el fenómeno que más perturba a la sociedad ecuatoriana y a la seguridad como derecho humano. ¿Cuál debería ser la actitud de las autoridades y las acciones que ésta adopte frente a estos brotes de violencia? Bueno, realmente estamos escandalizados y muy preocupados, organismos de derechos humanos del Ecuador y de la región, por la mala respuesta que ha dado el gobierno nacional frente al hecho de la muerte de Diana en Ibarra. Esta situación, como digo, no tiene un patrocinio de una nacionalidad como tal. El femicidio, el machismo, no tiene un patrocinio de una nacionalidad tal. Eso se llama xenofobia. Vincular a este hecho de Ibarra a una nacionalidad como la venezolana es una de las
torpezas más graves que ha hecho el gobierno del presidente Lenín Moreno y que lastimosamente ha sembrado y ha creado un ambiente, no solamente en Ibarra. Ayer hablaba con una dirigente de Manabí, venezolana, y hablaba ella de unas operaciones de la policía migratoria a partir de todo esto, ¿no? Las agresiones que han sufrido ciudadanos venezolanos. ¿Quién va a responder por esto? ¿Quién va a responder por esa noche de horror del domingo que sufrieron los ciudadanos venezolanos en Ibarra? ¿Quién va a responder por eso? ¿Se han iniciado investigaciones acaso por esta situación promovida por el Estado ecuatoriano, por las autoridades del Estado ecuatoriano? Creemos que hay cosas que tienen que medirse a propósito de lo que se dice desde las esferas del poder y las consecuencias que tiene hacia el resto de la sociedad. Ahora, no es un hecho confirmado que haya una relación de causa y efecto entre la declaración del día sábado en la noche del gobierno y el desate de violencia de algunos ciudadanos en la ciudad de Ibarra en contra de los venezolanos. Parece haber un entorno y parece haber un clima creado de xenofobia, de rechazo, de resistencia a los ciudadanos de ese país en esta ciudad. En ese sentido, más allá del rol de los actores en los acontecimientos de las últimas horas, la pregunta es qué hacer, cómo encarar un fenómeno que parece haber prendido en el sentimiento y en el pensamiento y comportamiento de algunos ciudadanos. Sí, yo creo que las movilizaciones, masivas movilizaciones que se desarrollaron ayer en casi todo el Ecuador, da una clara muestra de la preocupación que siente la ciudadanía ecuatoriana a propósito del fenómeno de la violencia basada en género y la xenofobia. Creo que ahí hay una buena expresión sobre el cual actuar y que no es única ni aislada. Estas expresiones de preocupación ciudadana se han venido dando desde mucho tiempo atrás, sin que haya una política pública que vaya a desmontar los patrones de violencia que se dan en esa circunstancia íntima de la violencia intrafamiliar. Creo que hay una necesidad de desmontar estos patrones de violencia, no necesariamente reformando las leyes. Parecería ser que nosotros tenemos una fijación por encontrar las respuestas a partir de una normativa tal. Hay ya una ley para erradicar la violencia a la mujer. Habría que pensar y habría que examinar, y eso es una de las cosas que las autoridades nos tienen que decir, ¿qué de esa ley se ha aplicado? ¿Cuántas casas de acogida para la violencia basada en género existen en el Ecuador? ¿Qué tipo de mecanismos de prevención se están dando para la formación en colegios? No nos debe de bastar el hecho de llenar las cárceles de atacantes de mujeres. Y sobre todo, creo que hay una prioridad de argumentar la política pública sobre hechos constatables y científicos. Me refiero a esta vinculación entre la nacionalidad de Venezuela y la inseguridad en el Ecuador. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Eso no se ha dicho antes. Me refiero a que las cifras de delitos cometidos por ciudadanos venezolanos sean algo preocupante para la sociedad ecuatoriana. Si es así, que lo demuestren. Si es así, que lo pongan por delante. Porque no se puede actuar bajo prejuicios. Finalmente, ¿cuál es el reto de las organizaciones de derechos humanos? ¿Qué harán? ¿Entablarán una actitud, un plan de acciones de defensa de la comunidad venezolana en el Ecuador? ¿Qué harán respecto de estos temas? Bueno, sí, estamos acompañando a esta situación muy grave, estamos monitoreando lo que está pasando en el Ecuador, estamos acompañando de la cooperación internacional, especialmente de agencias como ACNUR de Naciones Unidas, que está dando un apoyo sostenido al Estado ecuatoriano para que tenga suficiente soporte a este fenómeno que no es fácil de
tratar. Entendemos todos los desafíos que tiene el enorme caudal de personas que en corto tiempo nos ha llegado. Creo que hay una explicación para este detonante de violencia de la noche del domingo. Creo que hay un tema de estudio de lo que pasó la noche del domingo en Ibarra. Creo que hay una asimilación de este fenómeno que todavía no lo hacemos y que, digamos, estamos respondiéndolo de manera impulsiva y de mala forma como sociedad ecuatoriana. Y ahí hay un acompañamiento que estamos dando a la población venezolana, estamos atentos a lo que está ocurriendo y generando acciones incluso legales para que esta situación no se agrave y que las autoridades especialmente tengan más sensatez en las medidas que toman. Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, gracias por aceptar esta invitación a Primera Impresión. Gracias a usted. Hacemos un brevísimo corte. Cuando regresemos estaremos hablando con Ricardo Camacho, subsecretario de Rehabilitación, consultor en temas de seguridad. Ecuador TV presenta una muestra de cortometrajes de ficción y documental, producidos por el Instituto Superior de Cine y Actuación. Refil, Cárcel de Colores, Intersticio, Cliché, Touché, Mamás. Este domingo 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción, junto a Ecuador TV. Tomamos decisiones que no afectan tu bolsillo, como Fumandi, que seguirá pagando el mismo pasaje de bus. Cristina, que su tarifa de taxi no subirá. O Mayra, que no subirán sus alimentos ni el transporte escolar de sus hijos. Reducimos los subsidios a los combustibles, manteniendo el costo del diésel. Los precios no suben. Con decisiones responsables garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. Cada noche, no solo traemos la noticia, te traemos a quienes son participantes de la misma. Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento. Investigación. Frontalidad. Información veraz. Imparcialidad ante los hechos. Si es noticia, está en Telediario. Telediario. De lunes a viernes, 20 horas. Por Ecuador TV. Este martes no se puede perder Café TV. Hablaremos de el endeudamiento. ¿Hasta dónde debemos estirar las sábanas? También estaremos dándole detalles del Global Game Jam, un evento auspiciado por Ciespal que se realizará en los próximos días para la creación de videojuegos. Además, talleres de emprendimiento y muchísimas otras cosas aquí, como siempre, en Café TV. Le esperamos. Nuestra cita es a las 10 horas con 40 minutos por Ecuador TV. Yes. Comparte la emoción. De la mañana, 11 minutos. Jordi Rafael Lozada Garcés, acusado del asesinato de la joven Diana Ramírez la noche del sábado en Ibarra, provincia de Imbabura, luego de tenerla como rehén durante 90 minutos, intentó atentar contra su vida, provocándose una herida de 7 centímetros en su cabeza. Él permanecía recluido en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga. Así lo informó la Secretaría de Derechos Humanos. El acusado debió ser atendido en un hospital de esta ciudad. En el mismo Centro de Rehabilitación Social se mantienen además los 3 acusados por la violación en grupo a Marta en la ciudad de Quito. Este hecho ocurrió el domingo 13 en un bar de esta ciudad. Los señalados en los 2 casos que han generado conmoción en el país durante la última semana se encuentran en celdas separadas del resto de la población carcelaria en este centro para precautelar su seguridad. Está aquí Ricardo Camacho, subsecretario de Rehabilitación y consultor en temas de seguridad. Buen día, gracias
por estar aquí. ¿Cuál es el estado de salud del señor Jordi Rafael Lozada Garcés, acusado del asesinato de Diana Ramírez? Buen día. Buen día, Eduardo. Buen día con todos los televidentes. Bueno, como tú lo has señalado, yo me encuentro, gracias a una gentil invitación del ministro Ernesto Pazmiño, a cargo de la Subsecretaría de Rehabilitación de manera temporal, es decir, yo estoy con placer de servir al Estado ecuatoriano y servir a los ecuatorianos, pero mi área fundamental es ser parte de la sociedad civil, es decir, yo soy un técnico, yo no soy político, y espero que como técnico pueda ayudar a reconstruir y a refundar el sistema penitenciario que nos ha dado la oportunidad del presidente Lenín Moreno, porque tú sabes que desapareció el Ministerio de Justicia y se crea la Secretaría de Derechos Humanos y se crea el Servicio Nacional de Rehabilitación. A ver, reconstruir y refundar el sistema de rehabilitación social es más que un trabajo temporal, entonces, ¿cómo lo va a encarar? Pues yo los días en que esté a cargo de la Subsecretaría de Rehabilitación y cuente con el respaldo del ministro Pazmiño y del señor Presidente de la República y demás miembros del Ministerio, de los señores ministros, pues enfrentaremos sin miedo a los delincuentes, trataremos de llegar al mínimo la corrupción en las cárceles, es decir, todo tiene un precio en las cárceles, es decir, si yo tengo que hacer una carpeta, el capitán narcotraficante hace en 4 días la carpeta de prelibertad pagando decenas de miles de dólares y los PPLs o las PPLs tienen que pasar 6 o 8 meses hasta que se les haga la carpeta. Un pollo puede llegar a costar $100 y una hamburguesa $20. Todo tiene un precio en la cárcel, mi querido Eduardo. ¿Y usted va a desmantelar esto? Yo no soy Dios para poder desmantelar, pero soy una persona con principios, valores y decente. Y yo creo que sigo el consejo del presidente Lenín Moreno y del señor vicepresidente que le escuché ayer en cadena nacional. Hay que hacer una cirugía mayor y el Estado tiene que ser un Estado de Derecho. Este es un gobierno de libertades. Eso no significa que no hay que ser firmes. Yo no voy a crear hoteles en los centros de rehabilitación. Mi eje transversal para mí y mi primera función es que las personas privadas de libertad no se fuguen del centro. Tienen que quedarse los años que el juez me asignó. Pero a mí el juez no me ha dicho que yo les torture, les pegue, no les dé de comer, les ponga en solitario. No, evidentemente, Eso pero no. ¿usted tiene presiones en este sentido? En las redes sociales se lee, por ejemplo, hay mucha gente que se molestó porque yo, con pedido del señor ministro, dispuse que se traslade a los 3 presuntos violadores del CDP de Quito. El CDP de Quito es una edificación antigua que no hemos tenido con el ministro Pazmiño la menor duda de decir la realidad. Es un centro que tiene un hacinamiento muy alto. Fue diseñado con una capacidad para 800 personas y tiene 2.000 actualmente. ¿Cuáles son las soluciones? En un mes... Fue diseñado para 800 y tiene 2.000. Tiene 2.000 PPLs. Y entonces tiene un hacinamiento muy grande. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Nosotros le ofrecemos al ministro Pazmiño y a la ciudadanía, al gobierno nacional, que dentro de 2 o 3 meses ese centro tendrá aproximadamente 1.100 personas, porque es un centro de detención provisional. No tiene nada que hacer ahí personas que tienen sentencia. Viene una inversión de $280.000 para tratar de mejorar en algo ese sistema. Entonces, volviendo al tema inicial, si yo les tengo en transitoria a 3 presuntos violadores y la gente se enoja y dice, pero este señor Camacho dice presuntos violadores, pero si ahí están las fotos de los violadores. Pero yo no soy juez, pues. Primero esos videos tienen que pasar a una pericia y después un juez tiene que determinar si... A ver, ¿por qué razón trasladó a usted a los presuntos violadores? Porque tengo más seguridad en la Tacunga. Es un CDP mucho más moderno en donde yo tengo cámaras de videovigilancia 24 horas al día y yo en mi celular puedo ver cómo se comportan las personas a través... La tecnología hoy te permite hacer muchas cosas, Eduardo. Y entonces los señores están en una celda esperando a esa audiencia y lo que determine el juez permanecerán presos en la cárcel de máxima seguridad de la Tacunga, que para eso fue diseñada y construida. Con el tema del señor venezolano, que presunto feminicida, por más que se vea en el video, y entonces el juez competente no lo admite, él a las 5:45 intentó colgarse del informe que tengo el director, tengo que ratificarlo a través de la videovigilancia. Intentó ahorcarse. Ahorcarse, se cayó y se abrió la cabeza, ¿no? Tiene 12 puntos, fue llevado con todas las seguridades al hospital de la Tacunga y ya se encuentra en su celda en el centro de rehabilitación. ¿Hay garantías de que no dispondrá de las condiciones para volver a atentar contra su vida? No, ahí no aparecen sogas de pronto o aparecen mecanismos que antes podrían haber aparecido.
Le quiero consultar respecto del estado de los centros de rehabilitación. Se ha venido hablando fuertemente en torno al asunto, una vez que se decidieron algunos cambios institucionales, comenzando por la desaparición del Ministerio de Justicia. Su presencia, de alguna manera, es también una señal de estos nuevos aires o nuevos intentos de reimpulsar, relanzar la institucionalidad responsable de los centros de rehabilitación social. ¿Qué encontró usted? Eduardo, a mí cuando me llama el ministro Pazmiño para que colabore como subsecretario de Rehabilitación, le pregunté dos cosas. Si él contaba con el presidente de la República para hacer una gran transformación, la respuesta fue sí. Y me dijo, vamos a transparentar lo que ocurre en el sistema penitenciario. Y me dijo, sí, esa es la principal decisión del presidente Moreno y por eso acepté el puesto. ¿Y cuál es la realidad que nosotros hemos descubierto? Es que yo no soy político ni vengo a criticar a nadie del gobierno pasado, pero había dos realidades, es decir, la que te enseñaba en Enlace Nacional, la cárcel de la Tacunga, fueron construidos 3 cárceles regionales en el gobierno del expresidente Correa, la Tacunga, Guayas la regional y el Turi en Cuenca. Y entonces lo que se veía en el video era una cárcel imponente, es decir, no sé si tú has pasado por la carretera o has ingresado, pero es una construcción imponente, donde es una ciudad. Una ciudad donde viven, fue diseñada para 4.900 PPL. Súmale a esos señores policías, aspirantes, es una ciudad con 6.000 personas que respiran las 24 horas, desayunan, almuerzan, cenan y hacen una ciudad. Entonces, cuando tú construyes una vivienda, tú decides hacer una casa de campo o algo así, cuando tú llegas al terreno a comprar al señor, dice, oiga señor, ¿este terreno fue quebrada o es...? No, este es terreno. Ah, ya bueno señor. ¿Y qué servicios básicos tiene? No señor, usted tiene que construir el pozo séptico. Ah, ¿y electricidad? No, la electricidad llega solo 2 horas al día. Señor, con respecto al... Y tú vas preguntando los servicios básicos. En la Tacunga, cuando se construye la cárcel, ellos sabían que iban a tener un gravísimo problema de agua, porque la tubería madre, que sirve la misma agua que pasa por la cárcel de la Tacunga o el CRS. O sea, se hizo la cárcel, esta ciudad de 6.000 para 6.000 habitantes. Y no se pensó en los servicios básicos. Y no se pensó en la provisión de agua potable. Exactamente lo que me acabas de escuchar. Y entonces el grave problema que tenemos, estamos en conversaciones con el señor alcalde, es que la ciudad nos entrega aproximadamente 8 litros por segundo para una ciudad de 6.000 personas. Ahora, vamos al tema del hacinamiento. En la Tacunga yo tengo un hacinamiento pequeño de 10.1%, que es admisible dentro del marco internacional. Es decir, un CRS para 4.900 PPL cómodamente, es decir, ya no son las celdas de 20, 30, sino hay celdas de 2, 4 y 6 personas, ya con su lavabo interior y con su baño, como los norteamericanos o los europeos. Es decir, no tiene que golpear a la madrugada, pim, 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 señor guía, son las 3 de la mañana, venga a sacarme porque me duele el estómago. Sí, ha avanzado bastante en esos temas. Pero tenemos el problema del agua. Entonces tenemos un hacinamiento ahorita de 400 PPL, que no es mayor. Pero lo que encontramos con el ministro Pazmiño, y se le ha informado al señor presidente Lenín Moreno, es que la capacidad instalada en el Ecuador es para aproximadamente 28.000 PPL y actualmente tenemos 38.500. Hay una sobrepoblación de 38%. Ahora, ese es el rayo X que le hemos presentado al presidente Lenín Moreno a la comunidad. Estos datos que yo acabo de revelar eran secretos de Estado. Usted no lo podía conseguir en ningún lado. Ahora el gobierno, porque este es un gobierno de libertades, lo expresamos públicamente. Ahora vamos a buscar las soluciones. Y las soluciones no solo son construir nuevas cárceles, porque no existe el dinero respectivo, pero hay que tener racionalidad, capacidad, inteligencia, sagacidad, conocimiento, para poder, si tengo en el CDP un 150% de hacinamiento, ¿qué voy a hacer? Voy a distribuir con las personas que ya están sentenciadas a otros centros. Vamos a invertir $280.000. Estamos ayuda internacional. Hay mucha cooperación internacional. El tema de los brazaletes electrónicos bien manejados nos permite tener 10.000, no delincuentillos, asesinos ni feminicidas, no, personas que tienen el perfil adecuado para estar con el brazalete y que se encuentran en los centros de rehabilitación. Es decir, se necesita... ¿Cuánto tiempo cree usted que le va a tomar? Y sobre todo en la perspectiva de lo que usted ha dicho, que va a ocupar este cargo de manera provisional, ¿cuánto tiempo cree que le va a tomar para que una persona operar los principales cambios? Para que una persona pueda demostrar verdaderos cambios en el sistema penitenciario necesita el apoyo político del señor presidente. Hay que luchar contra bandas muy poderosas que han manejado las cárceles 10, 20 años y que se afianzaron lastimosamente en el gobierno pasado.
Y 3, yo creo que máximo 1 año. Yo, por ejemplo, el ministro Pazmiño va a entrar a entregar pruebas deficientes. Los primeros días de enero, tanto en Quito y en Guayaquil, las personas por apremio, es decir, aquellos ciudadanos que por X razones no pagaron la pensión alimenticia, van a una celda hacinada en Quito y Guayaquil, 180, 250 respectivamente, a pasar un mes por no pagar la pensión junto a delincuentes. ¿Eso te parece racional, Eduardo? No, de ninguna manera. Entonces, los primeros días de de febrero, ya estamos acabando, no de construir, remodelar unas instalaciones que teníamos antiguas, cambiando los techos, y en Guayaquil van a un lugar especial porque tenemos una linda iniciativa en Guayaquil, por fin tener el primer centro de rehabilitación para PPLs, consumidores de droga, y que hemos logrado a través de los años rehabilitar a 1.100 PPLs. Entonces, si tenemos la tarea apoyo, es dura la tarea y es ardua. Pero no los va a temblar la mano, Eduardo. No los va a temblar la mano ni desde la sociedad civil, y no, porque no les gusta la xenofobia. A mí no me han contratado para que yo torture presos, ni feminicidas, ni violadores. Aquí hay un Estado de Derecho. Si el juez sentencia 29 años a los señores violadores, estarán en una cárcel de máxima seguridad. Y aquellas personas que creen que la cárcel es poco, 29 años, yo respetuosamente, Eduardo, a través tuyo les invito, hagamos una lista. Se inscriben en un bus, yo les llevo a la cárcel de la Tacunga y hacemos un recorrido de 2 horas a ver si las personas logran aguantar 2 horas. Si les parece muy cómoda la circunstancia. Las 5 estrellas. Le recomiendo que deje de leer las redes sociales. Gracias, Eduardo. Una última pregunta que es importante de cara al siguiente diálogo en este programa. ¿Cuál es el estado del ex vicepresidente Jorge Glass? El señor Glass es un PPL+, está vestido de tomatito. El señor Glass tiene una celda individual, que me parece correcto. El señor Glass permanece en su celda, él tiene derecho a patio diferenciado con el resto de PPLs. A ver, uno puede tener sus diferencias políticas abismales con el señor Glass, posiblemente yo y muchos ciudadanos, pero en el marco legal todos los PPLs son iguales. Pero está en buenas condiciones. Pero el señor Glass en algún momento se decía que él mismo carecía de agua. Imagino que en el contexto de esta carencia generalizada. En la planta baja, verás, esto es como una casa. En el segundo y el tercer piso, si no tienes tú la potencia de agua, no te sube. En el caso del señor Glass se encuentra en un piso en donde él sí tiene agua constantemente. El señor Chiriboga, que también está en la cárcel de la Tacunga, también dispone de agua. Donde tenemos serios problemas es en los pabellones interiores, donde tenemos un segundo y tercer piso. La potencia del agua no llega. Entonces, por más que tengamos la infraestructura sanitaria, es decir, si en la casa se va el agua 2 horas y tú tienes 3 hijos, tu esposa, la abuelita. Pero volviendo al tema, el ex vicepresidente se encuentra en buenas condiciones. Sí, el señor Glass se tiene la disposición de que inmediatamente sufra un problema médico. Tenemos el servicio médico 24 horas en todos los centros regionales hay médicos del MSP. Seguiremos abordando estos temas más adelante. Gracias por aceptar esta invitación. A usted, Eduardo. Ricardo Camacho, subsecretario de Rehabilitación y consultor en temas de seguridad, lo han escuchado ustedes. A nuestro director, ¿vamos a hacer un corte? Muy bien, vamos con el siguiente tema. En este espacio informativo, Javier Castro, abogado de Tamar Verduga, la ex esposa del señor Tomislav Topic, aseveró el pasado jueves en este mismo espacio que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, recibió coimas a través de su tío Ricardo Rivera. Dijo que existen correos electrónicos que demuestran la relación que hubo entre el ex segundo mandatario con Tomislav Topic y con Rivera. Antes de la réplica de nuestro siguiente invitado, escuchemos lo que dijo aquí el abogado Castro. El ex vicepresidente por sí nada, pero las coimas que recibía el ex vicepresidente a través del tío Ricardo Rivera y a través de la compañía Glory, sí, porque esas coimas entraron a Telconet a través de Jan Topic para disminuir el capital de la señora. O sea, son exactamente los mismos 13.5 millones que ahorita Topic está devolviendo y que ya aceptó que con esos 13.5 que venían de Glory, que ahora sí ya sabe que son ilícitos, que con esos mismos 13.5 aumentó el capital y ahorita se los está devolviendo al Estado. Usted dice, nadie se traga la bola de que el dinero colocado por Odebrecht en la cuenta era de Rivera. No, era de Glass. Era de Glass. Afirma usted. Sí, ¿sobre señor. qué base? En el juicio de asociación ilícita, donde Glass y Rivera están pues condenados a prisión,
aparecieron unos correos electrónicos que entregó un informante, que era la persona de confianza de Ricardo Rivera. Y él entregó la computadora, el disco duro y los teléfonos del señor Ricardo Rivera. Y ahí hay un sinnúmero de correos electrónicos entre el vicepresidente, Glass, Topic y Rivera, y el ministro de Telecomunicaciones de la época. Venían correos electrónicos con bases de una contratación. Topic le decía, consígueme las bases. Rivera decía, ya te las mando. El ministro se las enviaba. Venían las bases, Topic las arreglaba. Las regresaba a Rivera, Rivera al ministerio, entonces ganaban así los concursos. Y después hay correos electrónicos con citas con el vicepresidente. Y haz que el vicepresidente apruebe rápido esto, haz que el vicepresidente ordene. O sea, es innegable que el vicepresidente estaba metido en todo esto. 7 de la mañana, 28 minutos. Esto fue lo dicho aquí en Primera Impresión. En la ciudad de Guayaquil se encuentra Eduardo Francolor, procurador judicial del ex vicepresidente Jorge Glass. Buen día. ¿Usted quiere replicar estas declaraciones? Adelante. Efectivamente, licenciado Califé, las afirmaciones del doctor Castro son absolutamente calumniosas, falsas. Vea, el día de ayer el doctor Jorge Zavala reveló aspectos fundamentales de la asistencia penal internacional de la China. Y allí se establece en esa documentación que es pública, que los informativos digitales y algunos medios lo han publicado, el 21 de agosto del 2018, desde Beijing, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China le envía a la Embajada de la República del Ecuador en China, donde dice que Glory no es justamente del señor Rivera. Vea, no hay tal coimas. El fundamento de esta sentencia malhadada, de la cual estamos esperando que en la Corte Nacional señale fecha para la audiencia de casación, fue que ellos aceptaron y dieron por válido el testimonio anticipado de Santos. Pero José Concienciado Santos de Odebrecht mintió, es decir, perpetró el delito de perjurio, porque dice: hemos efectuado los pagos por $5 millones a la empresa Glory International. Esta es una empresa del señor Rivera. Él me dijo una vez que él tenía un grupo de chinos, amigos de él, y de Odebrecht, y después señala los pagos desde el año 2012 al 2013. Y resulta que si se está buscando la ruta del dinero, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Japón, el gobierno de Japón, que envía justamente a nuestro país esta asistencia penal internacional, que estuvo represada algunos meses en la Cancillería, indican en esta parte, en primer lugar, que Glory International Industries tiene como representantes al señor Jin Hai-yong como representante legal y a Tong Yang-wan como accionista. Primera mentira destruida de Santos de Odebrecht. Glory no es de Rivera. Y en segundo lugar, establecen que estos funcionarios chinos no conocen a Ricardo Rivera, a José Alviar, a Topic Feró Tomislac, a Topic Granados Marión, han escuchado de Jorge Glass, no conocen a la empresa Cable Andino. Es decir, y ellos el año 2011 abrieron una cuenta bancaria en Shanghái, Dupont de Belong Banks, donde provenían fondos de beneficios comerciales. Si me permite, abogado Franco, permítame por favor, tengo que ir haciéndole unas preguntas, si usted me lo permite. Si esto es así, si los señores de nacionalidad china que aparecen fungen como dueños y como presidente, accionista de la empresa Glory, no conocen a estas otras personas, ¿por qué les enviaron $13 millones? Porque luego reconocen incluso que entraron en tratativas para invertir en el cable submarino. Claro, porque mire, el señor Topic, en la declaración que él hace en el testimonio anticipado, toda esta documentación está en la sentencia. Y la sentencia usted cualquiera lo puede observar
en la página web del Consejo de la Judicatura, el juicio 222 del 2017. El señor Topic declara en su testimonio que autorizó al señor Rivera para realizar negocios con Odebrecht, al que según Rivera iba a vender capacidad internacional de datos usando la infraestructura sobre el cable panamericano entre Ecuador, Perú, Colombia y Panamá. Ya Topic en noviembre del 17 ya indicaba, señor periodista, de los 13.500.000 que eran sobre la negociación lícita entre empresarios privados, entre Telconnect, Topic, los empresarios chinos, Glory, Televisión Satelital Rivera y Odebrecht. Ellos se conocieron, según la versión del señor Rivera, que está contrastada con la versión del señor Topic dentro del juicio de asociación ilícita, en Quito, a través del doctor José Alvillar y Casa, lamentablemente fallecido. Y había un señor chino, Michael Jin, que aparece aquí en los nombres, que era el contacto con Rivera. Pero lo más importante es que la ruta del dinero, cuando Odebrecht, como dice Santos, deposita en Glory, esa plata no va a donde Glass, ni siquiera donde Rivera. Deposita Odebrecht por el asunto de los cables submarinos a Glory. Y Glory transfiere ese dinero al señor Topic en el Merrill Lynch. Es decir, y el señor Jan Topic después hace un depósito a Telconnect. Abogado Franco, permítame. Esto añade algunos elementos sin duda alguna, pero son elementos a contrastar definitivamente respecto de otro tipo de aseveraciones y de otro tipo de documentos también, que son parte de ello. Es muy difícil abordar al detalle y de manera concluyente todos estos temas en un tiempo tan limitado. Pero yo le invito, diga usted cuál es el fondo para llegar a arribar a una conclusión aquí. Es que las coimas supuestamente de Odebrecht que Santos entregó a Rivera para que Rivera le pase al sobrino, es las coimas que supuestamente entregaba Odebrecht a Glory. Y la asistencia penal internacional está corroborando que ese dinero entregado a Glory no se la pasó ni siquiera a Rivera, peor a Glass. Glass es inocente, porque no, la asistencia penal internacional de la Fiscalía de China, del gobierno chino, establece que ese dinero, en la investigación que hizo en la ruta del dinero, va a Glory de Odebrecht, y Odebrecht entrega hace un depósito al señor Jan Topic. ¿Dónde están las coimas que recibe Glass? Abogado Franco. Eso es una farsa. Abogado Franco, lo que usted dice que aseveran los ciudadanos chinos se da por verdad absoluta. Se lo dicen a la Fiscalía de China y la Fiscalía de China, a través de su embajada en el Ecuador, entrega la información en el Ecuador. Lo mismo ocurrió en el caso de Brasil, con el señor Concienciao Santos, a través de la Fiscalía de Brasil, y aquello, sin embargo, no se dio por cierto. Existe una controversia al respecto y seguiremos abordando este tema. Concluimos esta entrevista, pero le doy la oportunidad de hacer un cierre y una conclusión al respecto. Sí, lo importante es que esta negociación entre privados que está señalada en la investigación por el lavado de activos que se le sigue al señor Topic, y yo pienso que Topic tiene razón, él no ha cometido ningún delito, no hay lavado de activos, y lo que dice el señor Castro de que involucren al vicepresidente Glass es un absurdo, porque demostrado está con una documentación internacional que jamás Concienciao Santos le entregó a Glass, ni siquiera él lo ha afirmado, ningún dinero por concepto de coimas, le entregó a la empresa Glory, y en la ruta del dinero Glory le deposita al señor Jan Topic. Es decir, Jorge Glass nunca recibió dineros por coimas de parte de Odebrecht. Es decir, la inocencia de Glass está probada dentro de esta documentación de la Asociación de la Asistencia Penal Internacional de China. Nunca obró, porque Glass nunca, señor Califé, estuvo en contrataciones sobre los proyectos estratégicos, nunca estuvo en la calificación de ofertas y nada por el estilo. Incluso Odebrecht, que corrompió a muchos funcionarios que fueron incluso juzgados y que se cogieron a la cooperación eficaz, ellos establecieron en el proceso que ni siquiera conocían a Jorge Glass. El tema está en que
Santos en su testimonio anticipado, que dice que entregó 5.800.000 a Glory para que supuestamente, que Glory dice que era de Rivera, para que Rivera le entregue el dinero a Glass. Eso es falso, porque le entrega el dinero a Glory y en la ruta del dinero Glory no le entrega a Rivera el dinero ni a Glass, le entrega el dinero al señor Topic en una negociación lícita. Y ahora el señor Topic, ¿sostiene usted que el señor Topic quiere devolver el dinero, consignar el dinero a efecto de que sea la investigación la que establezca si hay una situación de orden irregular? Pero que yo pienso que esto ya está con la asociación, con la asistencia penal de China totalmente definido, porque la ruta del dinero no llega a Glass, llega a Telconec. Y Telconec ya lo dijo, el señor Topic lo dijo en noviembre del 2017 en el marco del proceso penal de asociación ilícita. Asociación ilícita que nunca hubo. La asociación ilícita se dio entre ellos, entre los funcionarios de Odebrecht, que montaron a nivel internacional un crimen organizado, una banda organizada para sobornar a funcionarios públicos. Pero a Glass nunca lo sobornaron. Gracias, abogado Eduardo Franco Lor, procurador judicial del ex vicepresidente Jorge Glass. Comprometemos con nuestro público un abordaje informativo sobre este tema. Vamos a analizar esta cooperación del Estado chino, la validez, la contrastación respecto de las declaraciones de estos dos ciudadanos chinos que afirman no conocer a estas personas y sin embargo luego operan a través de la misma empresa de Topic, la entrega de 13.5 millones de dólares, que son los que este empresario ha ofrecido devolver en la medida de sus posibilidades, hasta que la justicia determine cuál es el verdadero origen de estos fondos. 7 de la mañana, 39 minutos. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos hasta este momento. Mañana volveremos con Primera Impresión a partir de las 6:55 de la mañana. Buenos días. Compartimos contigo lo mejor de nosotros. Estamos pendientes de los nuevos acontecimientos para llevártelos a ti. Ese primer beso y ese primer rechazo. El calor de un abrazo y el frío de la distancia. La euforia de la victoria y la tristeza de la derrota. Compartimos con todo un país. Comparte la emoción. Comparte Ecuador TV. Este sábado, los chicos por fin abrieron la puerta. Al fin, vení para acá. Vení, no. No quisieron separar. No quisieron separar. Queremos mucho todos. Quieren demoler el taller de panadería. Parece que hay sentencia firme y que vienen a demoler el taller. Sí, solo sí. Sábado, 20:30, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Hoy. Me olvidé. ¿Pero cómo te vas a olvidar de eso? A ver, Clara, no sos tan importante para mí. Que para mí sí sos importante. Sos el chico más lindo del mundo. Nicolás, decime la verdad. ¿Sos o no sos príncipe? Vamos a salir todos los días con una chica diferente. Heidi, de lunes a viernes a las 17 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Gracias por continuar en la sintonía de Telediario. Volvemos con ustedes para revisar más información. Representantes de empresas de taxis calificados como idóneos y en proceso de regulación se tomaron las inmediaciones del municipio de Quito para exigir que el Consejo Metropolitano dé trámite a sus solicitudes. El ejecutivo del Cabildo aseguró que varios concejales son los responsables de retrasar la adjudicación de 8.693 cupos.
Aprovechando el factor sorpresa, los taxistas en proceso de regularización pernoctaron en los alrededores del municipio de Quito para muy temprano este lunes iniciar con una protesta, ya que hasta la fecha el Consejo Metropolitano no define su situación, a pesar de haber admitido la idoneidad de 8.693 de ellos. Cuando los señores concejales no tienen la voluntad de poder ayudarnos para solucionar este problema que ya se viene dando por 2 años prácticamente. Sostuvieron una reunión con el secretario de Movilidad, Alfredo León, y este miércoles se reuniría la comisión a cargo del tema. Y posiblemente el alcalde en esta semana mismo convoque a una sesión del Consejo Metropolitano para tratar el tema. Un total de 12.905 son los cupos que solicitan permiso de operación. Ya que sobrepasan los aprobados, la administración municipal baraja una opción. Y nos permita hacer una reasignación, ¿sí? Es decir, podríamos concluir con todos los idóneos para incluir al sistema. Pero dicen que todo depende del Consejo, más considerando que se requiere una ampliación del plazo que venció en noviembre del año pasado. Lo que necesitamos es cumplir con la ordenanza y el mandato de llevar a concluir la asignación de cupos y que el Consejo Metropolitano nos defina qué hacer con el remanente. La Unión de Taxistas de Pichincha está de acuerdo con que al fin se concluya con este proceso y se enfrente a la informalidad. Creemos que es lo más lógico, lo más razonable, lo más coherente. Adicionalmente anunciaron en asamblea que está listo su aplicativo para competir con otras plataformas. Nosotros desde el 1 de febrero, máximo hasta el 5 de febrero, saldremos nuevamente con nuestro aplicativo móvil Unitaxi para el despacho de flota. Así el municipio está entre la espada y la pared y expuesto a la voluntad política de un consejo que no termina por enfrentar la regularización del taxismo. César García, Telediario. Y luego de 50 años de espera, los habitantes de los poblados de Chingazo y Alacao en el cantón Guano, provincia de Chimborazo, contarán con un sistema de riego. Un proyecto que inició con una inversión de $873.000 y estará listo en 4 meses. Con una inversión de $873.000 se construirá la variante del canal de riego Chambo Guano Los Chingazos, beneficiando a 8 comunidades y regando 1.100 hectáreas, pertenecientes a 1.300 familias del sector. Este contrato tiene un plazo de 4 meses, compañeros. Significa que a finales de mayo tenemos que estar ya inaugurando. Se tuvo que vencer varios obstáculos en el camino. El más importante, el poco caudal de agua que llegaba a la zona, producto de las tomas clandestinas que se ejecutaban en la primera etapa del sistema de riego Chambo Guano. Y mediante sentencia, ustedes saben, ahora tiene que venir el caudal que les corresponde a ustedes y allá se quedan sin agua. Ese es el problema. Son 50 años que había pasado muchas autoridades y nunca lo tomaron en cuenta este proyecto como principal. Los 1.300 usuarios se organizan, pues deben aportar con su mano de obra a través de la minga con la contraparte que les corresponde. El que no trabaja, el que no consta en la lista, el que no consta en un registro de padrón que hizo el municipio, tendrá que igualar en esas cuotas, compañeros. Actualmente, en estas tierras que serán beneficiadas por el sistema de riego, se cultivan tunas, chochos y maíz, productos que dependían de las lluvias. Con la llegada del agua en 4 meses, se crearán más opciones de siembra. Para Telediario, Gonzalo Parra. 7 de la mañana con 46 minutos, es martes de inclusión y hoy César García nos habla sobre la influencia de la terapia ocupacional en las personas con distintos tipos de discapacidad. César se encuentra en el Centro Especializado de Rehabilitación Integral de Conocoto. Muy buenos días, bueno, cuéntanos cómo funciona la terapia y en qué tipo de discapacidades aporta. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días, amigos de Telediario. Un gusto poder compartir con ustedes más noticias importantes en el temas de salud, principalmente el trabajo que se está haciendo acá en el CEDI para poder asistir no solo a personas con discapacidad, sino también a aquellos pacientes que han tenido o han sufrido de distintos tipos de lesiones y que en un centro dotado de todo lo necesario pueden recibir una rehabilitación apropiada. Voy a presentar rápidamente en este avance al licenciado Jorge. Jorge, ¿cuál es su apellido? Patiño. Patiño, me estaba olvidando, Jorgito. Cuéntenos la energía primero para poder transmitirles a estos pacientes, muy importante,
y quisiéramos conocer qué es la terapia ocupacional, en qué consiste y cuál es el impacto que tiene tanto en personas con discapacidad como en aquellas que pues han tenido diferentes lesiones. Bienvenidos a ustedes, un lindo saludo de parte del Ministerio. Este es el área de terapia ocupacional. Nosotros aquí utilizamos las actividades como medio terapéutico, las mismas que nos ayudan para recuperar las habilidades y las destrezas que los pacientes dentro de su patología han ido perdiendo. Bueno, tengo entendido que hay muchos pacientes, principalmente con discapacidad, que mejoran su calidad de vida una vez que se someten a este tipo de terapia. ¿Qué tipo de discapacidades pueden ser tratadas acá? Bueno, nosotros como centro de tercer nivel estamos atendiendo todas las discapacidades, ya pueden ser estas neurológicas, pueden ser traumatológicas y también de diferentes trastornos con niños. Nosotros estamos prestos aquí para ayudarles a todas las discapacidades, no tenemos ninguna discriminación por ninguna discapacidad. Bueno, además al formar parte esto del sistema de salud, no deja nada que desear a una rehabilitación privada, tienen todo lo necesario para poder atender a las diferentes patologías. Obviamente nosotros estamos aquí con personal sumamente capacitado y las instalaciones también están muy adecuadas, entonces es algo muy importante para el proceso de los pacientes. Bueno, vemos algunas máquinas, ¿qué nomás tenemos acá? Pues aquí podemos ver una actividad muy tradicional que es la de los conos, ¿no? Con esta actividad lo que nos ayuda muchísimo es para mejorar las patologías de hombro de los pacientes, ¿no? Muy bien. Más adelante nosotros vamos a estar observando cómo se trabaja también con algunos niños principalmente que tienen diferentes discapacidades y en qué consiste esta terapia ocupacional que se está brindando acá en el CEDI de forma totalmente gratuita. Una vez que usted recibe atención en un centro de primer nivel en donde se determina que usted requiere ese servicio, inmediatamente se los deriva acá al CEDI donde existe este servicio de forma integral. Más adelante, más cerca, vamos a tener los detalles de esta terapia ocupacional y su incidencia en personas con discapacidad y también en pacientes que tienen estas diferentes patologías. Mientras tanto, Sofía continúa con más información en Telediario. Muchísimas gracias, César. Estaremos esperando para escuchar esos testimonios de personas que a través de su esfuerzo diario y con la ayuda de estos profesionales pues han logrado superar algunas diversas discapacidades también, algunos temas que han afectado su movilidad. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Tenemos para ustedes también las noticias internacionales en Telediario. ¿Aló? Sí, lo estamos esperando, abogado. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Hay que actuar rápido. Dame 1 mililitro de Efedrin. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este fin de semana en Cine Familiar. Sábado. No lo dejaremos ir sin dar pelea. Es una sensación horrible cuando una mascota se nos va. ¿Todavía no encontraron a su dueño? Es Duke. Está vivo. Un perro llamado Duke. Domingo. Estoy aquí por el oso espíritu, un oso blanco que solo vive en la Columbia Británica. ¿Cómo 45 millones de dólares en ganancias pueden detenerse por un oso albino? Genéticamente único. En peligro. El espíritu del oso. En Cine Familiar. Todos los fines de semana a las 16:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Mundo. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de Espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador. Todos los sábados a las 19 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Yo leo
Y en España, los equipos de rescate que intentan llegar al pequeño Julen de 2 años, quien cayó hace 9 días en un pozo, encontraron nuevos obstáculos para entubar el túnel principal por el que deberán ensanchar nuevamente la cavidad. Adicionalmente, se conoció que en el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga se abrieron diligencias para conocer las circunstancias exactas en las que Julen cayó en el pozo. Y a 91 asciende el número de fallecidos luego de la explosión ocurrida por una toma clandestina de combustible en el oleoducto de la petrolera estatal mexicana Pemex en el estado de Hidalgo. El mandatario Manuel López Obrador prometió atender de manera directa a los familiares de los afectados, mientras la Fiscalía indicó que en los próximos días llamará a declarar a los trabajadores encargados de atender esta explosión. Mientras la caravana de inmigrantes centroamericanos que pretende llegar a los Estados Unidos arribó este martes al estado de Oaxaca, al sur de México. Este grupo ingresó por el puente fronterizo, pero sin atender a las exigencias migratorias ni solicitar asilo. De acuerdo a las autoridades de protección civil del estado mexicano, el nuevo contingente de inmigrantes suma casi 2.000 personas. Mientras en la ciudad de Las Vela, en el sur de Pakistán, 13 personas resultaron heridas y otras 27 perdieron la vida, entre ellas 9 niños, luego de que un autobús se incendiara tras chocar con un camión. En el país asiático tiene uno de los índices de accidentes de tráfico más altos del mundo, entre otras razones por el mal estado de sus carreteras, la sobrecarga de pasajeros de su transporte público y las deficiencias de los vehículos. Y volvemos a nuestro territorio. Varios ciudadanos venezolanos en la frontera norte pidieron que no se generalice esta xenofobia. Solicitaron comprensión y solidaridad por la situación difícil y compleja que enfrenta su país, por lo que buscan oportunidades en tierras lejanas. Los ciudadanos venezolanos que residen en la ciudad de Tulcán rechazan los hechos de violencia ocurridos en Ibarra. Expresan que tienen miedo de que les saquen de sus trabajos y del lugar donde habitan. Nos da temor y por lo menos donde nosotros vivimos alquilados también nos da miedo porque no sabemos la reacción del dueño de la casa. Si ven venezolanos que están haciendo delincuencias aquí, bueno, ameriten con ellos, tomen represiones con ellos, no con todos. Y por lo menos el señor que nos arrienda no sé si nos saque. Este grupo de migrantes decidieron no avanzar. Están en Tulcán, pero ahora quieren ir a la ciudad de Ipiales, en Colombia. Entramos aquí mismito a este pueblo y vamos a avanzar, pero es difícil. Pero la gente nos está diciendo que nos regresemos porque están agrediendo a los venezolanos, que ya no los quieren aquí por lo que pasó. Pero nosotros nos vamos a retirar para ver si hasta que se acomode la cosa. De repente se acomoda. No, vamos a quedarnos en Ipiales, en Colombia. El ingreso de extranjeros por la frontera continúa. Muchos venezolanos no piensan regresar a su país, pese al temor de ser agredidos. Vamos con nervios porque están protestando, ya varios carros han pasado diciendo que váyanse a su país. Hermosamente, en lo que avanzamos, cada vez las cosas nos ponen como más difícil. Nos aferramos a Dios que lleguemos todos con bien hasta Lima. El trámite migratorio en Rumichaca no varía. Ingresan con el pasaporte y la tarjeta andina. El apostillado de antecedentes penales aún no se solicita. No, aún no nos han dicho nada. Y entonces eso sería una buena opción, porque ahí de verdad sabríamos quién es mala persona y quién de verdad es buena. El ingreso de venezolanos al país es menor. Ecuador es un país de tránsito por el momento. Lucy Jiménez, Telediario. 7:56. También los ciudadanos de nacionalidad venezolana residentes en la provincia de Napo solicitaron a los ecuatorianos evitar actos de xenofobia. Ellos aseguran estar de acuerdo con sancionar a sus compatriotas que infrinjan las leyes ecuatorianas. Tras los hechos violentos registrados el último fin de semana en Ibarra, los venezolanos residentes en Napo piden a los ecuatorianos no generalizar las cosas. La venezolana Mariné Rodríguez rechazó todo acto de xenofobia. Pienso yo que es xenofobia de parte y parte, aunque nosotros no tenemos por qué tener xenofobia de ninguno. Nosotros lo que tenemos que tener es agradecimiento de que ellos nos hayan a nosotros aceptado en su país. A inicios de este año, un grupo de ciudadanos venezolanos protagonizaron una riña callejera en Tena, dejando heridos a ciudadanos, policías y bomberos ecuatorianos. El habitante de Tena, Gerardo Jiménez, dice sentirse inseguro y nos cuenta el porqué. Pues hasta me lanzó un café en la cara, eso fue en el local de ahí de al lado. Entonces yo creo, pues no sé, a dónde tenemos que llegar y qué es lo que tenemos que hacer, porque gente que aquí viene a nuestro Ecuador a portarse mal, tiene que ser deportado, digo yo, ¿no? Para el venezolano Will Aguilera, estos hechos son aislados.
Él está de acuerdo con las sanciones para sus compatriotas que infrinjan las leyes ecuatorianas, pero dice temer una masiva deportación. Sí sería bastante lamentable porque en verdad sí habemos venezolanos como los que estamos hoy en día aquí, trabajando, luchando por nuestra familia. Durante el 2018 a la provincia de Napo ingresaron 80 ciudadanos de nacionalidad venezolana. En lo que va de 2019 ingresaron 20. Juan Sarmiento, Telediario. Vamos a revisar otros temas, pues el Parque Arqueológico de Investigación Cochasquí en el Cantón Pedro Moncayo es una opción para visitar en familia. El complejo arqueológico abarca 15 pirámides que están alineadas con el sol. Según la historia, ahí se asentó la cultura quitukara. A 52 kilómetros de Quito usted tendrá un encuentro con la tierra, las estrellas, la naturaleza, en un complejo sagrado, ritual y funerario. Es el Parque Arqueológico de Investigación Cochasquí. Cochas quiere decir lago, agua. Qui, mitad o sitio. Es decir, este gran lago se encuentra en la mitad del mundo. Localizado en la parroquia Tocachi, en el Cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. A 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar, entre una extensa vegetación encontrará 15 pirámides y 21 tolas funerarias. Cochasquí es patrimonio de todos los ecuatorianos, la cuna de la identidad. Según la historia, en el territorio de 83.5 hectáreas se asentó la cultura quitukara entre los años 500 y 1500 después de Cristo. 4 museos hacen que los turistas viajen en el tiempo para conocer cuáles eran sus tradiciones, su alimentación, su vestimenta y sus utensilios. Lo que han encontrado aquí, el esqueleto, las figuras, cómo han sido las chozas, los animalitos. Las pirámides están alineadas con el sol. Aquí se realizaban ceremonias para agradecer el florecimiento de la tierra y los frutos. Se siente la energía, la paz, un estar en la naturaleza. Se conoce que en Cochasquí también se hacían rituales. 556 cráneos han sido encontrados a través de las excavaciones, sin descartar que haya sido un sitio habitacional. Al emprender el viaje por el tesoro arqueológico, uno de los más importantes de América, los turistas podrán conocer plantas endémicas y tener una vista privilegiada. Volcanes como el Cayambe, el Cotopaxi, Pichincha, tenemos nevados, cerros. El complejo arqueológico está abierto todos los días de 8:30 a 16:30. Los turistas también podrán acampar en esta zona. Valeria Villarroel, Telediario. Esa es la riqueza de nuestro país, ancestral, turística también. Y cómo no, hay que visitar y recorrer nuestro bellísimo Ecuador. Nos despedimos con esto, amigos. Enseguida viene Más Cerca junto a Arturo Barriga.